En el anterior video describí cómo establecer validación de datos mediante casillas de verificación. En este video voy a explicarles cómo establecer validación avanzada o utilizando configuración personalizada mediante fórmulas. Y voy a explicarlo mediante un ejemplo. Recuerden que voy a datos, al menú datos, y en validación de datos, y se muestra al panel derecho, se muestra la regla de validación de datos, que en este caso no hay reglas porque es una hoja nueva. Presiono añadir regla acá para este intervalo y selecciono como criterios. Me voy al final de las opciones. Está la fórmula personalizada is, y acá debo establecer una fórmula, pero voy a explicarles antes de establecer la validación cómo construir la fórmula fuera, externamente. Podríamos hacerlo acá, pero para explicar mejor, entonces voy a quitar la regla y acá en esta celda voy a explicarles. Quiero que la identificación sea única, porque es un código de identificación de un trabajador, no puede haber dos trabajadores con el mismo código. Voy a utilizar una función igual a contar si. Acá están el nombre de las funciones en español. Perfectamente pueden utilizar el nombre en inglés, no hay ningún problema. Entonces acá lo primero es el intervalo en que vamos a contar. Va a ser este que aparece acá. En mi ejemplo, A2 a 16 y punto y coma para separar argumentos. En mi caso es punto y coma, en el de ustedes puede ser diferente. Y el criterio es el contenido de la celda A2 y presiono enter. Está contando cuántas veces se repite el contenido de la celda A2 en este rango. Por ejemplo, el 2, en 2 hay un número 2, entonces vamos a ver cuántas veces se repite el 2. Ahí va, si escribo otro valor diferente, 4, entonces ese no se repite. Así es que se construye. Pero queremos hacer algo más, que el resultado de esta fórmula sea igual a 1, es decir, que haya únicamente un código que no se repita, ese es el valor. Entonces, por ejemplo, si tengo, borremos esto, si hay un único 2 es verdadero. Si ingreso 2 acá, se vuelve falso. La única forma de que sea verdadero es que ese valor no se repita. Pero eso es para la primera celda, para B12. Queremos hacerlo para B2 a B16 para que evalúe el contenido de las celdas de la izquierda. Pues por ejemplo acá sería: compara el contenido de la celda A6 y el rango es A6 a 20. Ahí está mal. En esta sería va a verificar el contenido de la celda A10
en A10, A24. Está mal. ¿Por qué está mal? Porque acá tenemos que decir que la referencia sea fija, que sea una referencia absoluta. Y con el símbolo pesos indicamos que es absoluta. Y presiono intro. Eso es para la primera celda. Ahora me desplazo hasta esta celda. Por ejemplo, acá en la celda B13 va a mirar el contenido de A13 y dentro de A2 A16. Entonces ya está correcto eso. Esa es nuestra fórmula que miren que devuelve un valor lógico, verdadero o falso. Voy a copiarlo, control C, y voy a añadir la regla. La regla va a ser para, acá está mal, primero quitar regla. Voy a hacerlo para el rango, marcar el rango. A2 a 16, ahora sí añadir regla. A2 a 16, y no va a ser menú desplegable, sino va a ser la fórmula personalizada es como criterio. Entonces escojo la fórmula personalizada es, y entonces acá lo que ya sabemos, mostrar texto de ayuda en la celda si deseo que se muestre ese texto de ayuda. Mostrar una advertencia si los datos no son válidos, o rechazar. Yo prefiero rechazar los datos introducidos si no son válidos, y acaba la fórmula que acabamos de crear. Igual contar si A2 a 16, y acá sería, va a verificar el contenido de A2. Así sería. Y presiono hecho para ver si funciona o no funciona. Voy a borrar el contenido. Voy a ingresar un valor que sea 2. Es verdadero acá. Selecciono 2 nuevamente. No permite ingresar 2 porque ya existe. Ingreso 3. Lo dejo ingresar. Ingreso nuevamente 3. No permite. Y acá aparece este mensaje que podemos personalizarlo, modificarlo para que se vea mejor. Es la forma de establecer esa validación. Recuerden que en cualquier momento puedo borrar la regla, acá donde dice quitar regla en la papelera. Voy a editar. Entonces, lo que quiero hacer es lo siguiente, que acá aparece introduce un valor que cumpla la fórmula, que es el mensaje que pone Google. Yo voy a ingresar otro mensaje, por ejemplo, lo siento, el código no se puede repetir, y presiono hecho. Acá está validando que el dato no se repita. Voy a ingresar, por ejemplo, que no se repita, pero puedo ingresar datos de cualquier tipo. Entonces, un ejercicio que les queda es crear la validación para que solo acepte valores numéricos y que esos valores numéricos no se repitan. Ese sería nuestro primer ejemplo. Voy a borrar el contenido de esta columna porque no lo necesitamos. Lo utilizamos fue para construir la fórmula. Ahora veamos este otro caso. El teléfono, el número del teléfono. En mi ejercicio voy a hacer que sea un número y que tenga mínimo 6 caracteres.
podrían ustedes establecer que tenga exactamente 10 caracteres o la cantidad que quieran. Voy a hacerlo también acá externamente primero. Entonces la fórmula es igual a, vamos a utilizar la fórmula es número. Entonces también es número. Acá está. Ustedes pueden utilizar el nombre de la función en inglés si lo desean. El número y el valor, el contenido de esta celda. Y cierro. Entonces el número de C2 es falso porque no es un número. Y arrastro este valor. Acá está, por ejemplo, mirando el contenido de la celda, evaluando el contenido de la celda C9. Si es un número o no es un número. Entonces veamos cómo funciona. Escribamos 5, es un número. No es un número. 6 es un número. Entonces las que sean valores numéricos los devuelve verdadero true, o si no cumple con la condición devuelve falso. Voy a modificar esta fórmula que creé. Vamos a utilizar la función y lógico. Que conocemos como AND lógico. Entonces debe ser, los argumentos deben ser de tipo lógico. Entonces la primera es número. La primera condición es que sea un valor numérico y la segunda que la longitud que el largo, acá está, la función se llama largo, ustedes buscan la equivalencia en inglés si lo desean. Largo de esta celda de C2. Entonces, ¿qué están evaluando? Si es un número, el contenido de C2, y si largo de 2, acá falta. Es mayor que 6. Por ejemplo, y cierro el paréntesis. Ya queda la primera. Y el número, entonces si es un valor numérico, debe tener como mínimo 6 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Devuelve falso. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Devuelve verdadero si tiene 7 dígitos. Entonces, si no es un número, devuelve falso. Y voy a rellenar este rango para que quede la fórmula actualizada. Y permite este valor 4, 4, 4, 4, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. De 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es falso porque solo tiene 6 dígitos, debe tener 7 como mínimo y ser número. Entonces vamos a copiar esa fórmula. Control C. Voy a borrar el contenido que llené con valores de ejemplo y entonces selecciono el rango C2 C16. Puede ser cualquier rango, pero yo escogí ese para este ejemplo. Añado regla, presiono añadir regla y en criterios vamos al final y escojo la fórmula personalizada
es, y pego control B. Estoy diciendo que i es número C2 largo C2, que si es un valor numérico el contenido es C2, y si la longitud de C2 es mayor de 6, si tiene más de 6 dígitos, y presiono hecho. Verifiquemos si nos funciona. Ingreso un valor que no sea un número, y entonces acá dice que no es válido. Debo hacer la siguiente modificación. Voy a editar la fórmula y decir, si ustedes quieren pueden dejarlo así, pero yo le digo cuando no son valores válidos que rechace, y mostrar texto de ayuda. Entonces yo escribo teléfono es número de mínimo 7 dígitos, o el mensaje que ustedes quieran dar, y presiono hecho. Si yo escribo acá, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, lo puedo ingresar y acá es true. Si yo ingreso, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, no permite, porque debe tener mínimo 7 dígitos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lo admite, y es la forma de establecer la validación, de minimizar la ocurrencia de errores. Y puedo borrar el contenido de esta columna que lo utilicé únicamente para construir la fórmula. Ustedes podrían construir directamente la fórmula sin tener que hacer este paso que yo hice. Estos son apenas dos ejemplos de validación, pero pues podemos hacer muchas más validaciones que son muy avanzadas. La idea es que si en estas, por ejemplo, voy a decir añadir regla, si en estos criterios no aparece la que yo quiera, entonces construyo con una fórmula la validación. Y esa es la explicación que quería darles con respecto a la validación de datos en las hojas de cálculo de Google. Espero que la explicación les resulte satisfactoria. Gracias.